Como os prometimos, aquí estamos de nuevo y volvemos a uno de los sitios más espectaculares del sureste de la península ibérica. Vamos a la Sierra de Alcaraz de nuevo, a su centro neurálgico, al nacimiento del río Mundo en Riópar, en Albacete, provincia de Albacete. Vais a ver qué rutón os vamos a contar. Y es como siempre de Wikiloc, que es la circular por nacimiento de Río Mundo, Cueva de los Chorros, Aza de las Sabinas, Llano de los Fresnos, desde Casa de la Noguera. Y es de Lobos de Sierralinares. Una ruta maravillosa. Vais a ver, familiar, vamos allá. Y antes de comenzar a disfrutar con esta ruta, vamos a situarla en los planos del Instituto Geográfico Nacional de IGN que nos presenta Vicente. Bien, tenemos en rojo a Lobos de Sierralinares, que hace 11,81 kilómetros, 558 metros de desnivel, la hace horaria, la califica de moderado y la hizo en marzo del 2022. Lobos de Sierralinares es un club deportivo de la montaña, además bastante joven, este 2025 es su cuarto año de vida. Y además el año pasado recibió el premio al mejor vídeo de una actividad de senderismo, con el vídeo Aldeas Perdidas del Segura, que concede los premios FEDME, o sea, la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada. Vaya, muy bien. Bueno, y en amarillo tenemos a nuestro track con 14,20 kilómetros, 335 metros de desnivel, la hacemos también horaria, la hicimos en noviembre de 2024, y es curioso que hay mucha diferencia entre el desnivel acumulado de su ruta y la nuestra, y es por las paredes del Farallón. Dentro de los chorros. Los GPS funcionan muy mal. Como siempre que hacemos una ruta un poco más lejana de lo habitual, pues nos regalamos un almuerzo, carne con nuestras chuletitas, y en este caso en mismo Riópar, en el cruce, en el restaurante Los Bronces, ahí nos regalamos un almuerzo y cogemos el coche y nos desplazamos a la Casa de la Noguera, que es un caserío, una pedanía de Riópar. Riópar, recordad que es un pueblo que realmente es fábricas de Riópar porque se generó a raíz de la minería y unas fábricas de bronce y latón que habían ahí, y ya tienen multitud de pedanías. Sí, 15. Tiene 15 pedanías, por decir algunas, el Laminador, Riópar Viejo, que visitamos en el anterior capítulo, y esta es una de ellas, la Casa de la Noguera. Es una pedanía muy pequeñita, con apenas 20 habitantes, aunque en verano esto aumenta muchísimo. Si antes la actividad era de la minería, ahora la actividad es casi toda turística. Todas son muy pequeñitas, 20 habitantes tiene esta, pero la mayoría tienen bastante menos. Sí, quiero recordar que Riópar Viejo tenía 3, 15 tenía... Sí, y algunas ninguno. Hay alguna que no tiene ninguno censado. En fin, la gente busca en este sitio en verano un entorno natural excepcional y una tranquilidad tremenda. Es un pueblecito, sobre todo ahora que lo visitamos nosotros, que no había nadie, era un placer estar allí contemplando todo el parque natural, ¿no?, del Calar. El río Mundo nace aquí y es un afluente del Segura. Tiene que recorrer todavía 107 kilómetros hasta llegar a unirse a él, ¿no? La palabra Noguera, y también el Noguerol, que es otra pedanía. Sí, estuvimos también en el capítulo anterior. Sí, viene de la presencia de nogales, que es un árbol que es abundante por esta zona, y de ahí viene el topónimo. Y las fiestas son el 3 de mayo, y hacen, en honor a la Santa Cruz, hacen la bañá, el que bañan la cruz, el mismo lavadero. Tienen 3 cruces de Caravaca. Sí, son cruces de Caravaca y hacen el baño de la cruz ahí en el lavadero que toma el agua del arroyo del Robledaño, que es una fuente del río Mundo, que a su vez es la fuente del Segura. Sí, lo meten en el agua. Que es una cosa típica de Caravaca, en Caravaca también lo hacen. Sí, no, lo hacen en muchas partes. Incluso en algunos sitios, incluso la cruz la meten en el mar. Es una especie de símbolo de lavar, ¿no?, los pecados, de purificación. Y también tienen los cantos de los mayos, que es una tradición que consiste en que los jóvenes cantan y bailan por las calles, aunque parece ser que ya buscan, ¿no?, las parejas. Sí, lo que hacen es le dedican canciones y poesías a posibles parejas que puedan ser, para ver si los terminan de unir y de juntar con este canto de los mayos. Por ejemplo, tengo aquí un anotado que pusieron en el cartel anunciador del 2023, que dice: quiérelo, madama, quiérelo, doncella, que es el mejor mozo que pisa la tierra. Exactamente, pues es un poco para fomentar las parejas, ¿no? Pero además, fíjate tú en el cartel de las fiestas, en este. ¿Sabes tú lo que es el pero?
El pero. El pero, ¿sí? El pero como fruta. En el cartel ves que hay un pero, hay una especie de fruta. Sí, sí. Pues allí es que es típico el tema del pero, de los peros. Y es que en la ermita de la cruz, cuando la adornan toda, si alguien dice, sí, está bonita, pero dice, el pero ya está puesto. Ese es Ahí está el pero. Ahí está el pero, ¿no? Y a ver si lo encuentras. Mira la foto esta, a ver si sabes dónde está el pero. A ver, pues ahí en el techo puede ser. En el techo colocan esta fruta, este pero, para evitar los peros, que la gente venga allí con peros y dice, pero nada, ya está el pero puesto. Muy bien. Son muy... No le pongo ni un pero. Muy chocante la gente está en fiestas en Casa de la Noguera, sin duda. Después de ver este pueblo que vive del agua y para el agua, salimos de él, por debajo del aparcamiento hay un camino que baja a buscar el inicio de la ruta. Hay un cartel ahí muy casero que indica al río Mundo. Bueno, pues por ahí hay que ir, por esa sendita debemos bajar. Caminamos por esta senda y el musgo ya vemos que cubre las rocas. Es muy temprano por la mañana y a esta hora las luces y las sombras crean juegos continuos con la vegetación y las sendas, ¿no? Pues esta senda nos lleva al camino del Llano de la Venta o camino del río Mundo. Camino que tomamos entre las hojas amarillas de los fresnos y los olmos, que forman una alfombra en las zonas donde hay campo de labor, pues se llena de estas hojas amarillas que caen en el otoño. Bueno, pues de este camino salimos por una senda a la izquierda y ya escuchamos la alegría del agua y ya decimos, vamos a acercarnos por fin al río Mundo. Pues el agua circula veloz y llegamos al puente de la Viga, que es un puente de hormigón que sirve de partidor y represa y que nos permite cruzar el río Mundo hacia el otro lado para seguir la ruta por la orilla derecha. Nada más cruzar vemos el primer cartel de advertencia que nos indica que con aviso naranja y rojo, por precipitaciones, hablo de cuestiones meteorológicas, los accesos al parque están cerrados. No se debe ir si tenemos avisos naranjas o rojos. Con amarillo debemos extremar las precauciones, es decir, estamos en un valle que se puede inundar con cierta facilidad y que tenemos que tener precaución en las cuestiones meteorológicas. Caminamos sin alarma de ninguna clase hoy, pero humedad aparece por doquier, los caminos están embarrados y solo se escucha el murmullo y el rumor del agua que nos acompaña continuamente mientras la hiedra y las zarzamoras impiden que lleguemos a la orilla y las rocas siempre se encuentran coronadas de musgo. Pero este paisaje tan idílico cambia muchísimo, pero no solo por las estaciones de primavera, verano, otoño, que también, que cambia y son paisajes totalmente diferentes. Hay que tener muy en cuenta que cambia mucho de cuando estamos en periodo vacacional a cuando no. Los paraísos tienen ese problema, se llenan de gente cuando hay un puente, cuando es Semana Santa, cuando es agosto, y entonces todo cambia. O sea, esto que puede parecer un paraíso totalmente idílico, pues se puede convertir en un mar de gente yendo, viniendo, chillando. Entonces hay que tener en cuenta el periodo vacacional y os aseguro que Río Mundo es uno de los sitios que más gente acude y que se llena de mucha gente. Nosotros estábamos fuera de temporada y vais a ver solitos por este paraíso lo bien que vamos. Además, yo creo que los meses mejores son de octubre a mayo. Y yo creo que acertamos totalmente en la fecha de otoño. Sí, pero no es verano. Pero vamos. Verano quizás es la época más seca, pero esto se nieva en invierno total y puede estar muy bonito con también, nieve. En primavera también. En primavera con todo florecido. El otoño es espectacular y además en otoño y en ciertas primaveras se da cuando más abunda el agua, que es cuando más bonito puede estar. Hoy sí que es un paraíso para los sentidos y los grandes caducifolios se mezclan con los pinos, encinas y quejigos, que no es fácil encontrar estas mezclas tan bonitas para ver tonos amarillos, verdes oscuros, verdes claros y rojizos, ¿no? Bueno, con estos pensamientos llegamos a un cortijo abandonado. Casi seguro que es un molino, está muy pegado al agua. No tenemos datos, pero se integra en el paisaje totalmente, ya está cayéndose como todas estas entropías. Claro, hicimos algunas paradas aquí en este cortijo abandonado y más adelante buscando claro, la foto. Además había un viejo y rudo arce allí mirando a esta construcción que seguro que ya estaba cuando empezaron a construir, ya estaba cuando vivían y la vida bullía en esta vivienda y también vio este arce, ha visto cómo esta construcción se ha abandonado y se ha destruido, ¿no? Mientras el agua siempre está ahí para regarlo todo.
El representante por excelencia del sotobosque es el helecho, como la planta típica que además brinda protección a todo el suelo y a multitud de especies animales, los pequeños roedores, jinetas, tejones, unos cazando, otros buscando insectos, cada uno a su manera, pero aquí hay vida, aquí la vida bulle sin parar. Fíjate, los helechos, un vegetal, una planta que tiene cientos de millones de años, casi de la época de los dinosaurios, que no se reproducen ni por semillas ni tienen frutos, sino por las esporas que tienen en vez de las hojas, al lado de un montón de árboles caducifolios, que es lo contrario, son árboles muy recientes, que gracias a la senescencia, que es cuando pierden las hojas, que evita pues, que tenga que tener toda esa energía durante el invierno el árbol, y además las hojas que caen al suelo también les sirven de nutrientes. Tenemos un fósil viviente casi al lado de los vegetales más modernos. De ahora, sí. Llegamos a una zona en donde el ser humano está talando y limpiando todo lo que corresponde ser limpiado, y además vemos ganado vacuno, ya escuchamos la motosierra de lejos y el dolón de las vacas que nos van mirando como siempre cuando vamos a estos sitios, nos miran, no sé si con desprecio o con indiferencia. Indiferencia, exactamente. Bueno, pues el camino nos lleva hasta una empalizada que debemos dejar a nuestra izquierda y seguimos caminando paralelos al río Mundo. Vamos observando cómo en estos troncos de las encinas viejas y de los olmos, las plantas trepadoras aprovechan ese tronco para buscar la luz. Muchas veces estas plantas pueden hacer la simbiosis con el árbol o ser un parásito y llegar a secarlo. En este caso no vimos ninguno seco y todos buscaban la luz en lo más alto del valle. Cuando la pendiente del terreno disminuye, el río forma meandros que se extienden cubriendo una gran superficie de terreno, y enseguida aprovechamos estos reflejos de esta lámina de agua tranquila para hacer fotografías y para disfrutar del paisaje, y de repente vemos que avanzando unos pasos el agua coge pendiente y baja revoltosa y encabritada, burbujeando. Nos recuerda la fuerza que puede tener el agua cuando baja rápida y abundante. Al ser tan plana esta zona en la que estamos en este momento en la senda, pues hay meandros que en esta época del año están secos y nos permite caminar sobre un lecho del río seco. Cuando el río está más bien encabritado hay un paso, hay una senda que se mete en un puente de madera destruido, que gracias a Dios no hay que pasar por él. Seguimos por nuestra senda y llegamos a la balsa de las Truchas. Hoy es un refugio de pesca formado por un azud que embalsa el agua en una de las zonas más bonitas del cauce. Y estuvimos, estuvimos una hora allí. Sí, como íbamos muy tranquilos ese día, llevamos la comida con nosotros, pues estuvimos disfrutando, escuchando, haciendo. Además te permite hacer las fotos más de cerca, más de detalle, más macro. Hasta el trípode puse. Sí, porque siempre vamos con la lengua afuera, que no da tiempo ni a disparar. Ahí disfrutamos un buen rato, ¿no? Esto sí que es slow mountain. Exactamente, esto es disfrutar de una ruta de senderismo totalmente diferente a trepar riscos y montañas, ¿no? En la cola de este pequeño lago han colocado una zona de descanso con una mesa y bancos de piedra que han sido devorados totalmente por el musgo y la humedad. De la humedad que hay ahí, yo creo que te sientas ahí y te quedas también lleno de enraizas. Sí, te haces una entropía tú mismo y te quedas allí. Hay que tomar la bajada de una rambla un poco descompuesta, pues por ahí hay que subir. Descompuesta, pero eso es lo que tienen estos terrenos tan húmedos. Como está tanto lleno de raíces, esto aguantan la tierra y hace que no se haya descompuesto como cuando es zona de secano y se pueda caminar muy bien y disfrutamos de estos rincones y esta magia que tiene este bosque. Eso lo llevamos en la genética, Nuestro antepasado paleolítico y neolítico surge cuando estamos paseando solitos, escuchando el rumor del agua y el viento como azota las hojas estas de otoño. Llegamos a un pequeño claro en el que ya se oye la gran cascada del nacimiento del río Mundo. Cuando nos adentramos de nuevo en la espesura, vemos la señal de inicio de la senda que sube a la cueva. Sube por la cornisa y hay algunos pasos comprometidos. La subida es de poco menos de 2 kilómetros, sí. Pero recuerdo dos cosas. Una, está restringida, en verano y tal, hay incluso un guardia, y además nos indica un cartel, como este que estáis viendo, que hay que subir con el equipo de espeleo o por lo menos equipado de ferrata. Es decir, hay una zona al final ya cuando estás a punto de llegar a la cueva que puedes resbalarte y tiene cierta peligrosidad y han puesto unos cables para acogerse con tu arnés y con tu equipo de ferrata, ¿no? Entonces, para subir es necesario el equipo de ferrata, el equipo de espeleos si vais a hacer y estar federados o tener seguro de espeleología y o permiso del Ayuntamiento de Riopano.
Como no vamos a subir hoy a la Cueva de los Chorros, llegamos a un cartel que nos indica que hemos llegado a la explanada del aparcamiento. Este parking se llena tanto de gente que incluso la policía lo cierra y te llevan a aparcar en un parking que está en el puerto de Arenal, que es mucho mayor, y hacer venir aquí andando. Habrán unos 900 metros hasta el parking del Arenal, porque realmente hay muchísima gente en la época veraniega. Vemos que llega el autobús de Riópar aquí al nacimiento de los Chorros. Un autobús gratuito. Es una forma de subir sin subir en coche. Bueno, pues hemos llegado a la zona más conocida y turística del nacimiento del Río Mundo. ¿Por qué se llama Río Mundo? Que tiene que ver un poco con esto. Hay dos formas de verlo. Como sustantivo, como mundo, por su caudal variable e impredecible, evoca algo potente y esencial para la vida, ¿no? Como si fuera el río del mundo. Incluso cuando llegas a la zona recreativa pone aquí nace el mundo, como si fuera esto el origen de todo, ¿no? Del mundo. Y otro, como un adjetivo latino, mundus, que significa limpio, claro, lo contrario de inmundo, ¿no? Que sería lo sucio, ¿no? Que hace alusión pues, al agua tan limpia y que sale de aquí del nacimiento. Aquí la gente que hace este recorrido es muy breve, porque la primera caldereta ya está a 350 metros y ahora en 800 el recorrido completo, o sea que se puede hacer en media hora. La ruta que todo el mundo conoce del nacimiento del Río Mundo, y vamos a caminar por este valle que nos acerca a un farallón, a una pared impresionante. Aquí sí que no hay que salirse nunca de las sendas, ahí hay que respetar absolutamente el terreno marcado, sí, porque hay mucha gente. Y comenzamos esta subida a la caldereta con peldaños y pasamanos. Esta es una zona absolutamente turística. Hay que llevar cuidado sencillamente para no resbalarte con la humedad que hay en los peldaños, y llegamos al primer puente sobre las calderetas, que ya vemos de frente la gran pared, el gran farallón. Nos encontramos ya casi en el hueco de los Chorros, que es el típico ejemplo de valle en fondo de saco, que está formado por el desplome de la bóveda de la misma cavidad donde está la gruta, o sea, donde surge el río, y que hace un gran farallón rocoso que vamos a ver en breve, que forma el anfiteatro. Gracias a este desplome, el agua cae desde una altura impresionante y vemos la gran cascada, que es lo que más nos gusta a los seres humanos, del agua caer. Eso nos flipa. El agua si corre está muy bien, pero si cae ya nos flipa. Uno se pregunta, ¿pero cómo sale tanta agua por ese agujerillo que hay en la pared, ¿no? Hay un grifo ahí que lo llena. No, lo que pasa detrás de esta pared es que hay un enorme calar de caliza. Hay cientos y cientos de dolinas que recogen, son como embudos que van recogiendo en este karst el agua de la lluvia, y todos van embocando a la cueva que está en el barranco que hay en el calar. Si llegamos a la boca, podemos recorrer una cueva que es una de las de mayor recorrido de España. Estamos hablando de decenas y decenas de kilómetros de galerías. Hay algunas de las galerías que son sifones, es decir, que son galerías inundadas. Y la única forma de pasar es buceando. Son los sifones de Río Mundo. Y precisamente la gran cantidad de sifones que tiene esta cueva es lo que ha impedido que se pueda recorrer fácilmente en su totalidad. Porque cuando uno llega a estos sifones, pues resulta que hay que ponerse botellas de bucear, reguladores, plomos, hay una cantidad de elementos pesados que hay que subir hasta la cueva, recorrer las galerías y llegar a los sifones con estos elementos de seguridad, de buceo, buceo en cueva, que hay que ir con triple regulador, triple farola, en fin, todos los sistemas de seguridad. Entonces, una de las cosas que se buscó fue evitar estos sifones que separan la cueva en sectores. Por lo tanto, lo que han hecho ha sido buscar simas desde el calar que puedan bajar a los diferentes sectores ya detrás del sifón para no tener que bucear. Es que es muy arriesgado. Yo me imagino que estar bajo tierra ya es tremendo, pero estar bajo tierra y bajo el agua... Sí, o sea, la espeleología no es un deporte excesivamente arriesgado, quizá menos que la montaña, porque las condiciones puedes controlar mucho mejor, pero el espeleobuceo es astronáutica. Si estás bajo el agua, en una cueva, metido en un túnel, no puedes salir para arriba, cuenta el tiempo. Claro, tienes un factor tiempo. Aunque tratas de dominarlo todo, no puedes dominarlo todo, porque ahí bajo no es todo maravilloso, no es como bucear en el mar y ver pececitos. Normalmente vas por un túnel oscuro, sin luz, que además tiene limos bajo, que cuando das con las aletas levantas el limo, no se ve nada. Echamos una cuerda para poder guiarte, pero hay 20 cuerdas, que la tuya, las que la gente no recoge. En esta cueva no, pero en otras cuevas es tremendo eso. Entonces es bastante arriesgado. Eso es lo que se evita con estas simas, que son simas verticales, que hay que bajar con una cuerda a lo mejor 80 metros, pero es mucho menos riesgo que bucear, ¿no? El primer sector era el más explorado, todo el mundo recorríamos este sector hasta que llegamos al sifón,
sifón que se llama José Manuel Vera. En el segundo sector hay una sima en el calar que se llama la sima Espeleuca, que podemos entrar directamente a este sector y recorrerlo desde la otra parte del sifón Vera al otro sifón que se llama Mateo Martín. En el siguiente sector, que está detrás del sifón Mateo Martín, tiene su sima, que también baja, ya es más pequeñito, ya es más difícil de... y así, va por sectores, ¿no? Pero para que veáis, en el primer sector, que es el más explorado, encontramos nomenclaturas en la topografía tan chulas como la Cascada Rosa, el Lago de la Colada, el Lago Verde, el Lago Escondido, la Cascada de Cristal, y al final está el Lago del Brillo, en donde está el sifón este, ¿no? La variación de agua que sale por esa cueva es tremenda, tan tremenda que existe una cosa muy curiosa y que solamente yo lo he visto en esta cueva, que todo el mundo la conoce por el reventón. Ha reventado Río Mundo, el reventón de Río Mundo. Bueno, esto sucede un par de veces al año, 2 o 3 días después de una buena lluvia. De repente crece de una forma descomunal hasta que sale un chorro que inunda el valle entero. ¿Y por qué se produce? O sea, ¿cómo es posible que por la cueva salga más agua de la que ha llovido, de la que ha recogido el calar? Y esto es por 3 fenómenos físicos. Uno es el sifón inverso, que se ayuda por la cavitación y el flashing. Bueno, pues entonces existe un caudal normal. Entra agua por el punto A y sale por el punto C de forma normal. Esto es lo que está pasando ahora cuando estamos nosotros. Es un sistema en equilibrio. De repente se pone a llover y entonces entra más agua por el punto A, el punto C no puede desaguar fácilmente, se llenan estos lagos y aparece que empiezan a desaguar por otras galerías. No solo por la galería normal, la galería baja, la galería que llamamos húmeda, sino que llega a las galerías secas y por ahí puede desaguar más agua. Este sería un punto de equilibrio por desbordamiento. Los lagos se desbordan y cae agua. Toda la que entra sale de la misma forma. Pero ¿qué pasa cuando llueve tanto? Va calando el calar y los lagos se llenan hasta el punto de que se ceban estos sifones. Cuando se ceba este sifón, las galerías superiores están repletas de agua hasta arriba y entonces se ceban, empiezan a chupar agua y entonces bajan los lagos mucho más a prisa de lo que se llena por fuera. Y entonces cuando todos estos lagos se vacían a la vez, ocurre el reventón. Bueno, esta explicación tuya es muy buena. No dudo yo que sea muy científica, pero hay otra. Bien, eso me gusta a mí. Es que dicen que hay... Es una leyenda además que no está muy... Leyenda. No es muy... Hay que buscarla, pero dicen que existía un dragón ancestral que custodiaba un tesoro, ¿no? Claro. Y que tenía la capacidad de provocar y controlar el flujo del río, provocando sequías o crecidas a voluntad. Entonces la gente de la aldea vivía atemorizada por el dragón. Entonces un día, unas dicen que es un grupo de aventureros, otros un hombre llamado Juan, ¿no serías tú? Juan Cazadragones. Bueno, Juan sin miedo, ¿no? Dice que entró a la gruta y derrotó al dragón. El dragón parece ser que ya se metió en lo más profundo de la tierra y entonces lanzó una maldición que era provocar el misterioso fenómeno este conocido como el reventón. Casi que me gusta más, como siempre, las fábulas de Vicente que la ciencia, cavitación, entonces eso. Es que eso es increíble, eso que has dicho tú. Es casi más increíble que esto lo del no es dragón. más creíble. Bueno, pues nosotros estamos abajo. Como no sale demasiada agua, y sale el agua justa, para disfrutarla bien, vamos a acceder a la parte más alta de las calderetas, que es una senda que no siempre está abierta, tiene una puerta y en ocasiones la tienen cerrada en función del agua que caiga, ¿no? Bueno, pues se pasa a esta puerta y se sube por una senda preciosa, muy bonita, también con sus barandillas y sus escaleras. Y al final han puesto, está muy bien, porque yo recuerdo hace muchos años pues que la última zona era de roca y resbalaba mucho, ahora han puesto unos peldaños de rejilla en la última zona para evitar resbalones. Sí, y también hay un cartel que dice: estas rocas están en proceso de formación, se denominan travertinos o topas calcáreas y se originan por la precipitación del carbonato cálcico disuelto en el agua. Son formaciones muy frágiles. Claro. Y no se pueden pisar. Bueno, pues aquí disfrutamos de esta caída de agua, estamos a media altura y la vemos desde arriba y desde abajo y es un espectáculo. Por eso va tanta gente. Verlos solitos, había alguna persona, llegó otra persona con su cámara y estuvimos ahí comentándolo. Verlo así no tiene precio. Bueno, pero hay que bajar. Entonces, cuidando los resbalones, volvemos a bajar por esta senda. Vamos siempre entre una especie de alfombra multicolor de hojas. Salimos de nuevo a la puertecita esta que había al principio y cogemos a la izquierda totalmente. Debemos de salir del nacimiento por un camino que hay con muy poca pendiente, que nos aleja de la gran pared.
Pasamos por una senda que sube, parece antiquísima, que no sé dónde va, mira que está a veces allí. Sí, yo tampoco, intento buscarla y no sé dónde va, pero sí que hay una placa colgada ahí en la roca que dice: primer centenario 1877-1977 al guarda forestal, como homenaje al trabajo de abnegación y sacrificio de quienes han hecho posible contemplar este paisaje para recreo nuestro y de las generaciones futuras. Bueno, pues es un homenaje al guarda forestal. Bueno, pues llegamos al final de este camino, llegamos a una barrera que impide que a este camino puedan entrar los coches, porque es el camino, la carretera de entrada al parking de Los Chorros. Pues por la senda bajamos a visitar el centro de interpretación. Es un centro, hay un templete con capacidad para un centenar de personas, colegios y chiquillos. Está muy bien hecho, ¿eh? Me gustó mucho porque puedes poner al profesor en medio y explicar a toda una clase, o varias clases incluso, lo que van a ver y tal. Pero hay carteles que dicen que no está permitido permanecer en la zona para comer. O sea, no se puede sentar ahí a comer. Tienes que preguntar a los guardas qué zonas están habilitadas para comer. Hay aseos, hay un centro de interpretación. Salimos a la carretera de nuevo porque tenemos que volver hacia Casa Noguera por otra senda que va paralela por el otro lado del río Mundo. Esta es un pelín más montañera, ¿eh? La senda esta va por media ladera del bosque de pinos del valle de Río Mundo. Incluso nos lleva a atravesar alguna pequeña pedrera. Estamos más alejados del agua, por lo tanto los árboles caducifolios desaparecen y son sustituidos por pinos negrales, laricios. Es una senda digna de las mejores rutas. Pues la senda esta desemboca en un camino. Tenemos a nuestra izquierda una caseta forestal y de frente tenemos una fuente. Y aquí ya agotados, extasiados de tanta belleza, ¿no? Con el síndrome de Stendhal. Stendhal. Pues ya decidimos parar a comer, porque se ha hecho las 3 de la tarde y tenemos que echar un bocadillo. Nos subimos a un morrito que hay allí y para comer mirando este valle tan precioso. Y cuando terminamos la comida seguimos por la pista forestal de Los Chorros hasta que tomamos una senda a la derecha que va a evitar entrar en el cortijo de Los Chorros, que es una casa. Hay alguna ruta que se mete dentro del cortijo. Nosotros hemos tratado de evitarla, esta ruta también. Y claro, siguiendo esta senda, pues al final acabamos en unos bancales que pertenecen al cortijo este. Los atravesamos y vemos enseguida que hemos perdido la senda un momento, que debíamos de haber salido un poco más arriba. Pero bueno, cogemos esta senda y llegamos a una primera fuente seca y abandonada. Esto eran fuentes para ganadería. Salimos a un camino que tomamos a la derecha y seguimos hasta que se transforma en una senda muy fácil de seguir y vamos viendo estas fuentes y seguimos a un montecillo de pinos y comenzamos una tenue bajada hasta una zona de explotación forestal de nuevo y cruzamos un arroyo por el que circula agua. El arroyo de la empalizada le llaman. La verdad es que hay empalizadas de vez en cuando, sí. Debe ser por el ganado. Y cruzamos una explanada que vamos hasta un camino y aparecen las primeras huellas de jabalíes. Estamos en una zona con tierras de labor, salta, está el río bajo de nosotros, hay barro y se ven claramente las huellas de los jabalíes, no solo sus patas, sus pezuñas, sino todo lo que han labrado, porque el jabalí cuando busca bajo los pinos casi que labra el terreno. Van buscando tubérculos, raíces, gusanos, insectos, culebras y huevos de pollos y aves, incluso pequeños mamíferos. Come de todo, como nosotros. Son unos cerdos salvajes que no le hacen asco a nada. El camino nos lleva al cortijo de la casica y volvemos a estar muy cerca del río Mundo. Hemos vuelto a bajar, estamos en la orilla contraria. Esta zona es en la que habíamos visto las vacas al otro lado y aquí oímos las vacas, sus cencerros, y de fondo se vuelve a oír la motosierra del trabajo forestal y llega a un punto en que no solo oímos las vacas, sino que las volvemos a ver ahí frente a nosotros. En un momento dado la senda se divide en dos, una que baja hacia el río y una que sube. Esa es la que tenemos que coger, la de la izquierda. Empiezan a aparecer peñas, el paisaje cambia y la senda se hace montañera y llegamos a una zona, lo que decías tú, que vuelve a aparecer una empalizada a nuestra derecha. Continuamos paralelos a la empalizada por zonas rocosas muy bonitas a través de las que la senda zigzaguea, y cuando acaba la valla la senda continúa ya muy cerca de nuestro destino. Llegamos a las primeras casas de la pedanía de la Casa de la Noguera, atravesamos el puentecito que está sobre el arroyo del Roblellano y llegamos al lavadero donde meten las crucecillas y tal, y volvemos al coche y es un placer llegar a este parking con nuestro coche solo. Estaba ahí algunos vecinos hablando, uno que andaba barriendo, recogiendo hojas. Da gusto llegar a un sitio como este y estar solitos, y ahí nos sentamos a quitarnos las botas y vemos la tarde como cae en este valle tan hermoso que hemos recorrido y que nos ha devuelto a un origen arcano del ser humano.
Sí, señor. Yo creo además que es una de las rutas que más despacito hemos ido y que menos hemos hablado. Sí, más hemos disfrutado. Nos hemos disfrutado. Hemos estado continuamente absortos, ¿no? Reflexivos, viendo lo que estamos... Sobre todo la vuelta ya fue otra cosa, pero la ida fue una especie de ruta mágica. ¿Eh? Sin duda. Y claro, cuando cogemos el coche, Riópar ya lo conocimos, lo habéis visto, ver el capítulo anterior, ahí os explicamos perfectamente Riópar, y le comento a Vicente, vámonos al campamento San Juan, que es donde acampábamos siempre, antes de existir incluso el camping del Río Mundo, se acampaba siempre que ibas a disfrutar de la cueva y tal, acampábamos siempre en el campamento San Juan. Y nos acercamos, cogemos el coche y nos acercamos a este campamento. Sí, pero de esto que habla Juanjo, ¿hace qué? ¿40 años? Hace no tanto, 30 pero años. 35. Sí, el campamento San Juan ahora es un campamento juvenil en el que para acampar hay que quedar con ellos, hay cabañas, es un campamento que se puede utilizar en verano para colegios y tal. En aquella época era un campamento en el que tú ibas, ponías tu tienda de campaña y te venía el guarda forestal que a la vez recogía la resina de los pinos, porque en aquella época todos los pinos de la zona esta eran resineros y se utilizaba la resina para hacer ¿sabes lo que se hacía con la resina? Aguarrás. Aguarrás y caucho y para chicles, ¿no? Se saca por un lado el líquido que da el aguarrás y por otro lado lo que da la goma, esta goma. Antes esto era un buen negocio y se explotaban todos los pinos, se explotaban así. Y bueno, tú llegabas ahí, acampabas y te cobraban ahí las 4 pesetas que valía aquello. Y bueno, de ahí podías hacer todas las excursiones, tanto espeleológicas como de montaña, siempre desde este campamento San Juan. Bueno, y desde este campamento, recordando los tiempos en los que aquí estábamos horas y horas acampados, vamos a prepararnos para la valoración de la ruta. Pero antes, las fotos de Vicente. Que esta vez hay muchas fotos más de cerca, más de detalle, Sí, hay más de detalle. más de reflexión. Pues estas fotitos y os hablamos de la valoración de la ruta. Bueno, después de la explosión esta que nos ha despertado del éxtasis de la ruta, vamos a valorarla. Es una excursión muy especial. Hacerla tal como la hemos hecho, hacer el tramo y volver en autobús, como queráis, cada uno en función, pero es una excursión sin duda familiar. Por la distancia que tiene y tal, yo la pondría moderada para familiar, para que sepan que si andas mucha cantidad. Llevar cuidado también en los pasos esos de la subida a la cascada. Sí, resbalones y todo eso, con mucho cuidado, los niños, cuidado, no se nos cuelen por algún sitio, pero vamos a ponerla moderada, pero sin duda es una excursión esta familiar total. Y para senderistas ocasionales y habituales y montañeros con experiencia, yo diría fácil. Con las precauciones normales de si hay excesiva agua, pues si hay que descalzarse, pues hay que descalzarse y tal, pero es fácil. Interés en flora y fauna, yo diría un alto interés, sin duda. Y el paisaje altísimo. Porque no hay un grado más altísimo superior. Interés, sin duda también. En patrimonio de cultura hemos visto las fiestas. Como en esta ruta no hemos incluido Riópar, que lo incluimos en el capítulo pasado, vamos a poner que es un interés moderado. Si incluir Riópar, las fábricas, diría altísimo, sin duda. Precauciones con calor, pues las normales, porque hay mucha agua y vegetación, incluso en verano, pues va tanta gente en los periodos de verano. Con lluvia sí que tenemos que tener alta. Las cuestiones climatológicas en esta zona hay que llevar mucho cuidado, porque están los reventones, están las crecidas de agua, están los avisos de que con aviso rojo y amarillo no se puede acceder al parque, entonces, sin duda, alta. Y con nieve, pues precauciones normales, es una zona que nieva, todos los años todo esto se cubre de nieve y puede haber placas de hielo y hay que tener las precauciones normales, en donde no hay demasiadas pendientes, pero puede haber nieve y hielo. Sentido de la ruta, La que hemos hecho. La que hemos hecho. Que es horaria.
Sí, yo la haría así sin duda. Hombre, también. tienes que ir directo, ¿no? Sí, por el río tal. Y al directo. Y luego ya vuelves más montañero, ¿no? Y material aconsejado adicional, si vais a subir a la cueva, el equipo de espeleo y de ferrata y cascos y todas esas cosas. Si vais a cruzar los sifones, ni te digo, hay que cientos y cientos de kilos de material, hay que subir allá arriba. Pero no, para la ruta que hemos hecho, sencillamente un sombrero en verano y un abriguito en invierno y a disfrutar. Esto demuestra que una ruta sencilla, prácticamente familiar, pues es extraordinaria. No hace falta hacer lo que hicimos con la Almenara, que también es extraordinario, pero que esto lo demuestra que el senderismo puede ser también así. Eso es, para todas las personas y todas las edades. Y tan extraordinaria es que vamos a darle medalla porque sí. Nos gusta tanto esta ruta que vamos a darle nuestra medalla. Para los que no habéis visto otros vídeos o ya se os ha olvidado, nosotros cuando una ruta es especial le damos una medalla que puede ser de oro, de plata o de bronce. ¿Cómo vamos a valorarlas? Muy sencillo. Voy a poner un contador de 5 segundos y si en esos 5 segundos los dos le damos al pulsador, va a ser oro. Si solo le da uno de los dos, es plata. Y si no le da nadie, es bronce. Así que vamos a proceder a valorar con todos los piropos que le hemos echado, ya lo podéis imaginar, ¿no? Pero hay que poner el contador en marcha y yo sí que le voy a dar a mi ruta preferida. Y yo con una cascada de 80 metros. Nada, oro, oro, oro. Una ruta fantástica, familiar, sin duda una de las rutas de senderismo más chulas que podéis hacer disfrutando. Venga, nos vemos en el próximo y nos vemos en la montaña. Hasta luego.